Esta tarde deseo compartir con ustedes un tema que yo he titulado Cristianos Contracorriente. En una ocasión estábamos haciendo una caminata con el club de conquistadores de nuestra iglesia, de guías mayores y conquistadores, y era desde unas montañas muy famosas allá en el oriente del país. Jucuarán fue muy famoso durante la guerra del Salvador en los 80. Y así que son unas montañas, y de ahí nosotros bajamos de esa montaña a una llanura, pasando cerca de la laguna del Jocotal o el Borbollón. En esa caminata la hicimos como 2 o 3 veces. En esa caminata había que cruzar el río Grande de San Miguel, y cuando ya pasa por ahí ya viene bastante grande, ¿verdad? Y no hay puentes, no hay forma, hay que cruzarlo a nada. Y a veces uno en los clubes anda muchachos que no pueden nadar mucho, otros que están aprendiendo a nadar y otros que si los tira al agua son como una piedra, va solo para abajo agarran, ¿va? Y se hunde. Así que nosotros, pues nuestra estrategia era simple y sencilla. El mejor que pudiera nadar o el que tuviera más valor, ese se iba a cruzar el río, amarrado con un lazo. Porque con ese lazo él iba a amarrar al otro lado, tenía que también ser uno que hiciera buenos nudos. Aprendan a hacer buenos nudos, muchachos, ¿verdad? Nudos que no se suelten. Y el mejor que hacía los nudos y podía nadar, a ese íbamos a cruzar. Entonces nosotros al muchacho que se escogió un consejero que lo iba a hacer, le dimos el siguiente consejo. Mira, lo vas a amarrar en aquel palo, como quien dice en el pilar, ¿verdad? Pero si te vas ahorita aquí en línea recta, por la fuerza de la corriente, vas a ir a parar allá, más abajo. Y ese va a ser el problema. Así que vamos a hacer una cosa. Te vas a ir aquí para arriba y te vas a tirar de allá. Y cuando vengas, vas a nadar con la corriente. No hagas esfuerzo de nadar contra la corriente. Porque si haces esfuerzo de nadar contra la corriente, te vas a cansar. No era un nadador profesional, cipote que de repente así de una vez al tiempo va al río, ¿verdad? Entonces te vas a tirar de allá y solo vente como flotando, pero avanzando para adelante con la corriente. Hermano, dicho y hecho, el cipote se fue, se tiró, nosotros teníamos el lazo, si acaso te cansás, decía algo que te jalamos, ¿verdad? Pero el cabal llegó a donde tenía que llegar, nadando a favor de la corriente. Pero no siempre es bueno nadar a favor de la corriente, hermano. Nosotros, los cristianos en este mundo, para vivir como verdaderos cristianos, tenemos que nadar contra la corriente. Ahora, la moda es ir con la tendencia. ¿Conocen esa palabra en las redes sociales? Tendencia. Este video es tendencia, esta imagen es tendencia, esta noticia es tendencia. O sea, todo el mundo lo está viendo, todo el mundo lo está haciendo. Los famosos retos, ¿verdad?, que se dan en las redes sociales. Y este reto se ha hecho tendencia. Así que ahora las redes sociales nos llaman y nos invitan a nosotros no ir contra las tendencias, sino ir con las tendencias. Pero no siempre puede ser así, porque las tendencias en su mayoría no son buenas. Por el contrario, muchas de ellas están en contra de la palabra del Señor y están en contra de los mandamientos del Señor. La cultura de este mundo nos empuja en su dirección. Hay todo un sistema espiritual, queridos hermanos, que mueve esta corriente y que opera en los hijos de desobediencia. El trabajo es tan sutil que no nos damos cuenta, ¿sí? Nos estamos moviendo con la corriente y no nos damos cuenta. Ahí vamos junto con todos los demás. No pasa nada, todo está bien. Te das cuenta que no está todo bien cuando empiezas a nadar en contra de la corriente. Hasta entonces no es fácil. Ir contra la corriente te hace sentir raro, distinto, pero Dios nos llama a nadar en contra de la corriente. Jesús plantó una iglesia constituida como una comunidad que tenía un sentido revolucionario. Ahí en la lectura bíblica del libro de Hechos, el capítulo 17 y el versículo 6, vemos cómo la sociedad percibía a la iglesia que el Señor había establecido. Hechos 17, 6, pero no hallándolos trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero han venido acá. ¿Cómo le llamaban a los cristianos? Los que trastornaban
Sí, porque nadaban contra la corriente, no iban con el sistema. La pregunta es, nosotros, los adventistas del séptimo día, esta iglesia de Florencia, ¿estamos trastornando nuestras comunidades? ¿Hacemos la diferencia? Pues mire, no, así mejor agarremos la suave, hermano. Aquí estamos bien, sentaditos. Ganar un séptimo lugar no es fácil. Hay que esforzarse. ¿Y saben qué? Para ganar un primer lugar hay que esforzarse 7 veces más. Hay que nadar contra la corriente. Rescatar almas para el reino del Señor no es fácil. Hay que vivir contra la cultura. La iglesia no es revolucionaria en el sentido que todos lo esperaban en ese momento. Todos esperaban una solución política a los problemas. Una revolución de no adaptación a las normas y valores predominantes en el mundo. Esa es la revolución de la iglesia. Nosotros debemos ser una contracultura, una fuerza que se mueve contracorriente, una iglesia que sea una alternativa contracultural a los valores de la sociedad dominante. Hemos sido llamados a ser una nación santa, dice la palabra del Señor. Hoy la cultura, lo fácil es, pues bueno, mire, la homosexualidad se ha vuelto tan normal, ¿verdad? Sí, es más, ustedes vieron, no sé si vieron la noticia hace poco, que un pastor adventista en Europa, él se declaró bisexual. No sé si ustedes vieron eso. Y así las asociaciones de ahí, de Europa y la conferencia general tuvieron que lanzar un comunicado recordando a este mundo que Dios dijo varón y hembra los creó, que un pastor y un miembro adventista no puede ir con esas prácticas. Entendamos que nosotros no odiamos a las personas que practican los pecados que la Biblia señala, porque Jesús les ama y a ellos les ha dado una oportunidad como a nosotros también. Lo que la iglesia no apoya y lo que no practicamos son esas actividades. Muchachos, la iglesia no apoya la homosexualidad. Recibimos en nuestras iglesias a cualquiera que sea homosexual, no importa, pero aquí el Señor lo va a transformar. Y dejando sus prácticas, él tiene una oportunidad o ella tiene una oportunidad de acercarse a Cristo Jesús. Pero ¿qué es lo que nos dicen ahora las películas? No, si eso es normal. Hasta en las películas para niños, ¿verdad? No deja de salir una lesbiana, un gay, ahí. Y eso es normal. Se vio raro, yo no he visto todavía, solo he visto las críticas. Se vio raro que en esta película de ese juego de Nintendo, de Mario Bros, ¿verdad? Dicen que no apareció ningún gay, ningún homosexual y la están criticando por eso. Se vio raro. A nosotros nos ven raro. Nosotros no apoyamos el uso de drogas. Nosotros decimos claramente que el uso del tabaco, que el uso del alcohol no es correcto. No apoyamos la vida libertina. Que tengamos nosotros los cristianos relaciones sexuales antes del matrimonio no es parte. Que los hipotes anden ahí con la tocazón por todos lados, ¿verdad? Eso no. Es contra la Biblia. Si no está casado, eso es fornicación. Y si ya está casado, eso es adulterio. Pero ahora el mundo lo ve natural. No, hombre, si los hipotes ya en la escuela ya de 13 años ya le están, mira, así se pone el condón, así vas a hacer para que no salgas preñada, porque si no vas a tener 3, 4 bichos. Yo no digo que no hay que enseñarle a los muchachos cierta educación, pero prácticamente el mundo le está dando el nombre. Ten las relaciones que quiera. No, si yo a los 18 ya había tenido como 20 novios, dice una muchacha por ahí, ¿verdad? Y no novios solo de novios, sino de restregazón. Pero esa es la cultura, hermano. Nosotros los cristianos somos una contracultura, porque uno de los mandamientos dice no cometerás adulterio. No somos adventistas solo para guardar el sábado. Somos adventistas porque guardamos los 10 mandamientos, queridos hermanos. El famoso bullying, ¿verdad?
Qué fácil es ahora en las redes sociales. Mire, discúlpeme, pero ya hermanitos cristianos he visto hacer algunos adventistas, ¿verdad?, que en las redes sociales comienzan a tirarle a otro y decirse cosas. ¿No lo ha visto usted? Como que se desahogan ahí en las redes sociales, ¿verdad? Uno ya no sabe si es una serpiente la que está escribiendo ahí o es el hermanito o el hermanito de la iglesia. Sí. Y uno de los mandamientos dice: no hablará falso testimonio. No dicen algunos, si esa cipota, no, esa bicha o ese bicho, esos son unos perdidos. Cuidado, hermano. Nosotros hemos sido llamados a hacer una contracultura, vamos contracorriente. El llegar castos al matrimonio es parte de esa contracultura. El respetarse físicamente, muchachas, muchachos, respétense ustedes por lo menos. Cuídense. Qué triste es quizás llegar allá al matrimonio, ¿verdad? Y cuando le pregunta el que va a ser el esposo, no, mira, sí, yo ya tuve como y comienza y no les gustan los dedos, ¿verdad?, a contar. No, eso lo hace el mundo. Nosotros no lo hacemos. Hay que proponerse ir contracorriente. Libro de Daniel, capítulo 1, versículo 8, qué tremendo ejemplo nos presenta la Biblia aquí. Daniel 1:8. ¿Sientes que no puedes dejar amistades perjudiciales de tu vida? ¿Sientes que siempre caes en los mismos pecados y no logras encontrar una solución para ello? ¿Sientes que en un momento estás cerca de Dios y en otro momento estás más cerca del mundo? ¿Sientes eso? ¿Estás pasando por eso? Si te identificas con alguna de estas preguntas, eso significa que tú tienes una lucha contra la corriente. Las aguas del mundo te atraen, pero sabes que no es el camino correcto y te encuentras pensando, ¿y entonces cómo puedo ir contracorriente? Daniel supo cómo. Lo primero que tenía que hacer, Daniel 1:8, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse. ¿Qué hizo Daniel? Se lo propuso. Por gracia somos salvos. Estamos aprendiendo nosotros acá durante esta semana, o mejor dicho, durante el trimestre, ¿verdad? El mensaje de los 3 ángeles, que ese es el mensaje de la justificación por la fe. Somos justificados por gracia. Y por gracia somos salvos. Pero en el momento que somos justificados, en ese momento comienza un segundo proceso, que es el proceso de la santificación. Un proceso que dura toda la vida. Esa lucha que tenemos contra el pecado, pero ahora ya no solo, sino de la mano de Cristo Jesús. En este proceso de santificación tenemos que tomar decisiones concretas y serias. Decidirnos. No les vaya a pasar como un muchacho un bautismo allá en Usulután, y de un lugar que habíamos tenido una campaña y se fue hasta Usulután a tener el bautismo, y cuando venían de regreso, un hermano que venía en el camión donde traían a los recién bautizados, porque allá se maneja en camión, ¿verdad? Se mueve la gente. Vio a un cipote que venía todo serio, de los recién bautizados. Y el hermano se le acerca y le dice: mira, ya vos, ¿qué te pasa? Miren, le dice, es que a mí me dijeron que cuando yo me bautizara yo iba a cambiar. Sí, le dice, uno cámbiale. Pero es que yo no he cambiado. Ese bicho a mí me caía mal y me sigue cayendo mal todavía. Si ganas de darle un trompón tengo ahorita. Sí, el Señor viene y Él nos ayuda, pero nosotros debemos tomar decisiones conscientes. Muchachos, que estén cipotes, eso no los hace ignorantes. A veces, disculpen lo que voy a decir aquí, ¿verdad? Los padres, pero a veces el papá dice: ay, ¿cómo me juzgan a mi hijo si él es un joven? Así ellos tienen que vivir como jóvenes. ¿Y cómo viven los jóvenes? José no vivió en adulterio. ¿Verdad que José no? Ahí tenía a la mujer chulona, pero salió corriendo para escaparse. Y pelado iba el José porque le agarró la ropa a la mujer esa. Daniel no se fue a la universidad en sábado, propuso en su corazón y se mantuvo, y era joven. Jesús, dice la Biblia, crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. No, ten cuidado, vive como tú quieres, como dice aquel living la vida loca, ¿verdad? Sí, vívelo así, pero recuerda, dice el sabio, que de todo eso darás cuentas al Señor. La juventud no es excusa ante Dios. Podrá ser excusa ante tus padres, pero ante Dios
no lo es. Toma decisiones conscientes. Daniel propuso en su corazón, y ahí en Babilonia, la cultura más corrompida del planeta, Daniel vivió toda una vida contracorriente. Podemos nadar contra las corrientes de este mundo y ser guardados y protegidos por nuestro Dios. Pero si nosotros nadamos en la misma dirección del mundo, seremos arrastrados por el pecado, estaremos desprotegidos y en un alto riesgo de peligro de perdernos. Debemos proponernos conscientemente ir contracorriente. Proponte estudiar la Biblia todos los días, orar constantemente, compartir a Cristo con otros. Haciendo estas tres cosas conscientemente, estarás nadando contracorriente. Tú dirás, pero es que mire, me da pena, ¿qué van a decir de mí si se dan cuenta que soy cristiano porque le ando hablando a otro? Es que eso es nadar contracorriente. ¿Me entiendes? Eso es nadar contracorriente. Somos diferentes. Y quizás, aunque le hablo a los jóvenes, pero quisiera que todos entendiéramos que en el mismo asunto estamos. ¿Saben cuál es la diferencia entre los pecados de los jóvenes y los pecados de los adultos? Los adultos somos más hipócritas. Escondemos más el pecado. Esa es toda la diferencia. Pero la debilidad es la misma, hermano. El diablo quiere igual destruir a los muchachos como a los adultos. Hemos sido equipados por Dios para vencer toda batalla en nuestra vida. Efesios capítulo 6, versos 10 y 11. Qué tremendo consejo. Nosotros somos parte de un gran conflicto. Si hay una iglesia que tiene una teología de gran conflicto bien definido, somos nosotros, la iglesia adventista del séptimo día. Por lo demás, hermanos, dice el apóstol Pablo en Efesios 6, 10 y 11. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Miren, nosotros somos una cultura contracorriente en nuestra forma de vestir, pero qué lástima da ver a algunas personas. No estoy hablando que a la iglesia venimos bien vestiditos, hermanos, bonitos y todo, ¿verdad? Pero como algunas personas, muchachas y muchachos, esto es parejo el asunto, ¿verdad? Allá en la calle no se nota la diferencia entre un cristiano y un no cristiano, ¿sí? Las mismas minifaldas, ropa que, bueno, deja mucho que desear. Andamos comiendo lo mismo que come el mundo. Mire, ahora a los adventistas les gusta comer chancho. Sí, ahí andan comiendo chancho por todos lados. ¿O no? ¿Cómo no? Ahí tienen las pizzas. ¿Ves usted las pizzas esas, verdad? De jamón démela. ¿Y de qué es el jamón? Pues no lo hacen de hormiga ni de sonpopo, ¿verdad? A mí me la da de pepperoni. ¿Y de qué es el pepperoni? ¿Usted cree que lo hacen de mariposa? Es de cerdo. Sí. Y entonces, ¿cuál es la diferencia? Nuestra forma de hablar. Muchas veces utilizamos las mismas palabras que usa el mundo. Aunque la batalla es real, la victoria para nosotros ya se ganó. Cristo Jesús la ganó en la cruz del Calvario. Ahora el Señor nos dice, pónganse la armadura de Dios. Solo de esa manera nosotros podremos ir contracorriente. Por medio del sacrificio de Cristo hemos sido equipados con la armadura de Dios para vencer el pecado y las tendencias que día a día nos presenta el mundo. Es a través de la presencia y del poder del Espíritu Santo. Tengamos cuidado. Ahí anda un montón de adventistas medio sobados, le falta un tornillo, diciendo que el Espíritu Santo no es Dios. ¿Ya escuchó eso? Los antitrinitarios les llamaban antes, hoy tienen otro nombre. Ahí aparecen en las redes sociales. Cuidado. Miren, se los advierto para los que están viendo este sermón por YouTube, o los que están acá. Yo ahorita he tomado la decisión que cuando tengo un hermano que está en mi lista de contacto y comienza a publicar esas tonterías, lo estoy eliminando de mi lista y lo estoy bloqueando. Y no porque me caigan mal. No, no es por eso. Es porque a través de mí otras personas pueden ver esas cosas erradas también. Mientras yo siga a esa persona, a través de mí van a llegar, tal vez yo no creo en eso, pero otra persona sí va a creer. Y ahorita hay un montón, hermanos, que minimizan al Espíritu Santo, y que el Espíritu Santo no es Dios, que el Espíritu Santo aquí, y es el Espíritu Santo el que nos da el poder para vencer el pecado. Es Él el que está con nosotros y los convencerá de pecado, de justicia
y de juicio, dijo el Señor sobre el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la persona que está a mi lado cuando la tentación está frente a mí, cuando estoy tentado a seguir la corriente del mundo. Es el Espíritu Santo el que me ayuda. No contristemos al Espíritu Santo, hermano. Pongámonos la armadura de Dios. El Espíritu Santo vendrá a nosotros y Él nos ayudará. Dice Hebreos capítulo 12 y versículo 14. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. La santidad nos acerca a Dios y el pecado nos aleja de la presencia del Señor. Cuando hablamos de santidad, estamos hablando de aquella vida y aquella lucha del cristiano por vencer el pecado. No estamos hablando de perfección, hermano, porque somos humanos y caemos, somos humanos y erramos. ¿Saben cuál es el problema? El problema es cuando caemos en el pecado. Decía Agustín, errar es de humanos, recaer en los errores es satánico. ¿Entiende? Podemos errar. Y Jesús dijo, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Podemos errar, pero el Señor nos extiende la mano para que nos levantemos. El problema es quedarnos ahí, hermano, revolcándonos en el pecado. Puede ser que tú ahorita estés en un pecado de una relación ilícita, pero si tú te arrepientes y dejas esa relación, el Señor te perdona. Pero mientras tú estás ahí revolcándote en esa relación ilícita, en ese vicio que tienes, mientras tú estés ahí, ¿cómo obtienes el perdón? Lucha, aférrate al Señor. Sin la santidad, nadie verá al Señor. No nos acomodemos al mundo. No digamos, bueno, pues es que mire, usted sabe cómo somos débiles. No nos critiquemos, mejor amémonos unos a otros y abracémonos. Tenemos que luchar y apoyarnos los unos a los otros. Sigue el camino de Dios, porque Dios quiere acompañarte en esta contracorriente que tú llevas. Dice el Señor en Isaías 41:10, no temas, porque yo estoy. Es que ese es el secreto. Para nadar contracorriente, nuestras fuerzas no pueden. Necesitamos la fuerza del Señor. Busca al Señor cada día en oración. Búscalo en el estudio de la Biblia. No temas, yo estoy contigo. No desmayes. Cuando nades contracorriente, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Bajo un sol abrasador, 2 africanos descendían por el río Zambeze y ellos remaban en su pequeña canoa. Y de repente, ahí oculto bajo las tranquilas aguas, estaba un cocodrilo, el terror del río, aguardando a su presa. En un momento, la barca fue sacudida fuertemente. Y cuando la barca se sacudió, un cocodrilo hundió sus puntiagudos dientes en uno de los remos. Al desequilibrarse, los dos muchachos cayeron en el agua. Al ver la muerte ante sí, se debatían con vigor. Uno de ellos recordó las advertencias que los ancianos de su aldea les habían hecho. Si caes en el río infestado por cocodrilos, decían los ancianos, nada debajo del agua contra la corriente, río arriba, porque el cocodrilo buscará a su presa a favor de la corriente, río abajo. Este muchacho, al acordarse de eso, siguió el consejo. Con mucho esfuerzo se hundió en el agua y nadó contra la corriente, y así llegó a la orilla del río sano y salvo. Su compañero decidió irse por la solución más fácil, nadar en sentido de la corriente. Él creía que al nadar más rápido hacia la orilla se iba a escapar, pero así como iba él de rápido nadando, el cocodrilo fue más rápido, lo agarró de una pierna y lo hundió al río y se ahogó. El peligro está tan presente en un río infestado de cocodrilos como cuando nosotros seguimos las corrientes y las tendencias del mundo. ¿En qué dirección andas tú? ¿Cuál es el camino que sigues? El Señor Jesús esta tarde te hace a ti y a mí la invitación. Nada contra la corriente. Llevad mi yugo sobre vosotros, dice el Señor,
y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. De la mano de Jesús, contra la corriente del mundo, contra cultura, viviendo de acuerdo a la cultura bíblica, seamos una luz que alumbre a este mundo. Que el Señor les bendiga.